inmensamente. Espero que todos ustedes se encuentren bien, que sea Dios acompañándolos en cada cosa que hagan. Para mí es un gusto y una alegría poder estar acá con ustedes en el día de hoy. Ayer estuvieron con la profesora Olga Negrete, una gran maestra. Cuéntenme cómo les fue, qué aprendieron, qué les dio. Para mí sería un gusto poder saber esto. Ok, dice Patricio que bien, perfecto. ¿Cómo le fue ayer? Víctor también nos regaló un ok. Ok, vale. Bien. Entonces alcanzo a percibir eh, eh, que hubo de pronto satisfacción. No sé si de pronto debieron haber dado napkin, debieron haber dado varias herramientas que les permitiera trabajar infografías. Ok, perfecto. Gracias, claro, claro. Dice Víctor que ayer fue genial, que le ayudó mucho las clases grabadas, me alegra mucho, ¿vale? Dice que vimos varias inteligencias artificiales, excelente. Ah, aprendemos a utilizar IA para realizar OVA, infografías, perfecto. Claro, dice Gustavo que quizás de pronto falta algo de familiarización con la inteligencia artificial. Y cuando estamos en un terreno nuevo, todo es extraño y quizás todo es complejo. Pero eso precisamente nos tiene que motivar a no dejar de practicar. Ahí está el éxito completamente. Ahí está el éxito completamente. ¿Ok? Vale. Mm, bien. Ok, me alegra mucho. Entonces vamos a comenzar. Recordemos más o menos cómo es la dinámica. Voy a compartir con ustedes una conferencia de unos 40 minutos en el caso más extendido de una hora, muy reflexiva. Espero que al igual que la de la primera y la segunda clase pueda llegar al objetivo que es que ustedes puedan reflexionar y entender un poco más sobre educación, sobre pedagogía, sobre didáctica. Hoy vamos a ver un tema muy importante, vamos a hablar sobre el saber útil y vamos a poner varios ejemplos para que ustedes los tengan en cuenta a la hora de dar sus clases. Y vamos a hablar de algo muy importante que es el pensamiento superior y vamos a terminar creando planeación educativa utilizando inteligencia artificial, porque de igual forma el diplomado sabemos que tiene ese eje transversal en cada uno de los temas que se van a desarrollar, está aterrizado el tema de la inteligencia artificial. Entonces, vamos a arrancar, vamos a iniciar. Con el permiso de ustedes voy a cerrar el chat y acá a trabajar, ¿vale? ¿Sí? Eh, Regálenme un segundito acá. Vale. Entonces vamos a comenzar a hablar sobre algo muy importante. En 1999, un autor que yo se lo recomiendo mucho, Edgar Morin, algunos eh, mm, se refieren o lo pronuncian como Edgar Morin, eh, publicó un libro muy famoso en educación que fue publicado por la UNESCO. El libro se llama Los siete saberes necesarios para la educación del futuro, publicado en 1999. Edgar Morin, un gran pensador del siglo XX, todavía aún con vida, cuando ya supera su primer siglo de existencia,
Él debe tener como ciento y alguito de años. En el 99, pues, hace esta obra y presenta desde una visión de la complejidad, presenta cuáles son los desafíos o cuáles son aquellos elementos importantes para la educación que nosotros ahora debemos de dar, ¿sí? Entonces, él menciona varios saberes y uno de los saberes es el saber útil o lo que él llamó como el conocimiento pertinente. Entonces, partiendo de esa obra de Edgar Morin, él nos exige como profesores a repensar el nivel de utilidad de nuestro conocimiento. ¿Dónde está el problema, mis estimados? ¿Dónde está la falla? Que si ustedes son como yo, cuando comencé a responder esa pregunta, si es útil o inútil lo que yo enseño, resulta que terminé eh, simplemente respondiendo esa pregunta desde el origen o la naturaleza epistemológica de lo que voy a enseñar, para que me entiendan un poco más. Voy a dar álgebra booleana, ¿sí? Que es matemática a través del sistema numérico binario. Y resulta que cuando me pregunto a mí mismo como profesor, ¿esto para qué es útil para los estudiantes? Entonces yo comienzo a responder, no, claro que es útil porque sin el álgebra booleana no existieran las compuertas digitales. Si no existieran las compuertas digitales, no existieran los circuitos digitales. Si no existieran los circuitos digitales, no existieran las computadoras, los celulares, el internet. Y nada de lo que hoy existe desde el punto de vista tecnológico fuera una realidad. Entonces yo asumo que entonces, por cuanto el álgebra booleana es útil para la sociedad, por ende es útil para mi estudiante. Y ahí es donde comenzamos a fallar, porque entonces asumimos que las cosas son importantes por su naturaleza epistemológica y no por su naturaleza pragmática. Es decir, en el mundo práctico, en la realidad, cuán eficiente o no eficiente puede ser. ¿Sí? Por ejemplo, desde el punto de vista político, constantemente veo a muchos políticos donde asumen un discurso y una retórica desde la historia, pero se alejan del pragmatismo, ¿sí? Y se alejan de manera muy considerable frente a lo que es real, frente a las necesidades puntuales, frente a aquellas cosas que hacen parte del contexto real, no de la retórica, de la imaginación de lo que alguna vez fue. Entonces, ¿cuál es el problema de la educación? Que muchos profesores llegan al aula de clase es con un constructo, llegan con una teoría que se desarrolló, con una teoría que resolvió un problema en un momento determinado para la sociedad, pero que en este momento no está siendo adaptado, que es allí la palabra. No es que peleemos con el texto, no es que cambiemos la teoría, no. Cojamos la teoría, voy a dar las leyes de Newton, perfecto, pero veamos qué pueden responder ellos o cómo pueden ellos responder el tema de las leyes de Newton. Es decir, cómo pueden en su vida, en su día a día. Sí, pues voy a dar geometría. Entonces, cómo un ángulo de 45 grados me ayuda durante el día. Si tengo que esperar durante mucho tiempo, cómo un ángulo de 45 grados me permite a mí aumentar el nivel de resistencia de estar parado. ¿Cierto? Pues hago un ángulo de 45 grados con mi pierna, pongo una pierna en reposo mientras que la otra la cojo de punto de apoyo y puedo hasta duplicar y triplicar mi nivel de resistencia. Es decir, se vuelve, eh, se vuelve una necesidad real del maestro. Que cuando yo vaya al aula de clase haya respondido esa pregunta de manera interna. ¿Esto para qué es útil para el estudiante? ¿Esto para qué es útil? Sí. Permítanme ponerles un sencillo ejemplo. ¿Sí? Permítanme poner un sencillo ejemplo. Resulta que un día me invitan a dar una conferencia en una comunidad cristiana. ¿Sí? Es muy común, he tenido la oportunidad de estar en diversos escenarios
religiosos, no religiosos, académicos, científicos. Eh, y en este en particular, la persona obviamente conoce mi discurso, sabe más o menos, no, profe, hágale. Recuerdo que la conferencia llevaba por nombre Bienvenidos a Babilonia, que fue producto de un estudio teológico. Y una de las cosas que yo me paré en la comunidad eran puros líderes, porque no estaba con personas, era como un encuentro de líderes cristianos. Y una de las preguntas que le hice a ellos en la congregación era si la Biblia era útil o inútil. Y antes que de pronto un par de personas de pronto hiera susceptibilidades con lo que acabo de decir, permítanme terminar antes de pronto de que hagan juicios a priori de cuál es la idea de la que quiero llegar. Entonces, allí todos levantaron la voz de manera unánime. Claro que es útil, en medio de un par de miradas como extrañas por la pregunta que hice. Y yo les preguntaba, ¿por qué es útil? Entonces la gente respondía, no, porque pues, es la palabra de Dios, fue inspirada, y comenzaban a responder. Entonces yo decía, perfecto, ok, entonces es útil por su origen, ¿sí? Pero los ponía a repensar. Yo le decía, ¿cuántos de ustedes le han salido eh, de fiador a su hermano? Ustedes levantaban las manos. ¿Cuántos han prestado plata? ¿Cuántos han hecho esto? Y entonces yo le decía, pues bien, escrito está que no le salgas de fiador a tu hermano. ¿Cuántos de ustedes se han dormido enojados con su pareja? Muchos, ¿vale? Dice, airaos, pero no pequéis, sino permita que se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces yo lo llevaba a una reflexión muy profunda, que ese libro, como todos los conocimientos también que podemos tener, son útiles a la medida, uno, que yo los lea y acceda al conocimiento. Dos, que yo los reflexione. Tres, que yo los aplique. De lo contrario, no importa si estamos hablando de matemática, química, biología, religión, arte, filosofía, psicología, ética, de hecho, hasta la propia teología, ¿sí? Hasta la propia hermenéutica bíblica. Puede saber de exégesis, puede saber de lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero escrito está, ¿sí? El que tenga oídos para oír, que escuche. ¿Sí? Que no son los oidores, sino los hacedores. Es decir, que el conocimiento no es útil por su origen, porque desde esa perspectiva epistemológica, la química es útil, la biología es útil, la arte es útil, la filosofía, porque si no fuesen útiles, no existieran. Todas son útiles, todas, desde la postura epistemológica, pero no necesariamente son útiles desde la perspectiva pragmática. Entonces, el objetivo de nosotros como maestro, después de tener dominio del texto, después de haber comprendido el contexto, después de haber repensado el subtexto y después de haber generado el escenario del metatexto, como lo enseñamos el primer día de clase, debemos nosotros, a partir del aprendizaje basado en problemas, comenzar a que ese texto eh, genere soluciones reales para el individuo. Lo decía Vygotsky, el conocimiento que no venga de la experiencia no es realmente un saber. Y les decía a los líderes, pues tener una Biblia abierta de pronto en la casa, esperando que de pronto, no sé, el tenerla abierta haga algún efecto, pero no la leo, no la reflexiono, no la aplico. Téngalo por seguro, y lo digo con toda franqueza, que para esa persona ese maravilloso libro está siendo inútil. ¿Sí? ¿Cuándo hay utilidad? Cuando yo soy un oidor y un hacedor. Cuando la matemática es útil, cuando yo la escucho, la reflexiono y la acciono. Entonces, si estoy dando matemática, ¿cómo lo aplico a las competencias financieras, a casos reales del profesional, a casos reales del ciudadano? ¿Cierto? Yo recuerdo que me tocó dar una clase de matemática y había toda una protesta en la ciudad
por el elevado costo de los servicios eléctricos. Entonces, perfecto, vamos a utilizar Excel, vamos a hacer un análisis matemático, vamos a coger las fórmulas matemáticas, ustedes van a traerme los recibos de luz de sus casas, que lo vamos a tomar como punto de partida para el trabajo que vamos a hacer aquí en el aula de clase, y vamos a crear una matriz de automatización donde vamos a poner los parámetros, vamos a hacer una caracterización de los electrodomésticos que tenemos, vamos a hacer un análisis precisamente del consumo que hacen, vamos a hacer un sondeo obviamente de nuestros hábitos sobre consumo eléctrico y vamos a que nuestra matriz y con las fórmulas que estábamos dando y con el texto que yo estaba enseñando, creamos una matriz de automatización que permitiera tomar decisiones, que me permitiera establecer estrategias de cómo yo puedo en este momento reducir un 20, un 30% de consumo de energía y por ende que el recibo de luz me venga más barato. O sea, esa clase transformó mucho la manera en cómo ellos percibían la matemática. Ya no teníamos el tablero blanco como un lienzo completamente divorciado de la realidad. Teníamos un aula de clase que estaba repensando las realidades del texto que estamos enseñando. Entonces, estos estudiantes veían cómo las matemáticas se podían materializar en un ahorro entre un 20 y un 30%, y cuando terminamos el módulo, que pasaron aproximadamente como un mes y medio, algunos de ellos dicen, profesor, mire, yo proyecté un 30%, logré un 20%, logré un 15%, o profesor, yo pensé que me di cuenta que uno de los errores que estaba cometiendo era este. Profesor, a mí no me funcionó mi estrategia. O sea, todo eso hace parte del ejercicio de poder repensar desde el texto el contexto de la realidad y transformarla. ¿Ok? Entonces, para que lo tengamos bien presente. Lo que voy a hacer a continuación, lo voy a hacer como ejemplo de, de cómo podríamos nosotros utilizar nuestras propias experiencias de vida para extrapolarlos en las enseñanzas. Entonces, a esto lo conocemos como narrativas discursivas, es decir, cómo puedo utilizar narraciones en el aula de clase para que mejore un poco la comprensión de lo que estoy enseñando. Entonces, para ello voy a utilizar dos ejemplos, uno real y uno a partir de metáfora o parábola. ¿Ok? Entonces, veamos. Eh, el mismo Edgar Morin eh, publicó un libro que se llama La cabeza bien puesta. Está en el material de apoyo. En la cabeza bien puesta, Edgar Morin comienza a hacer unas reflexiones y unas críticas muy profundas sobre el sistema educativo y habla de que es mejor tener una cabeza bien puesta que una cabeza repleta de información. Es mejor tener una cabeza repleta que una cabeza bien puesta. Es mejor tener una cabeza bien puesta que una cabeza repleta de información. Entonces nos invita a que dejemos de ver al estudiante como un recipiente que nosotros vamos a llenar, donde ese recipiente asume una postura completamente pasiva y el maestro, pues, como poseedor del conocimiento, pues es el que se vierte a sí mismo en un ejercicio de transmisión de información, ¿sí? Y vemos lo que se conoce como educación bulímica. ¿Qué es la educación bulímica? Cuando yo comienzo a saturar de información al estudiante, comienzo a infotoxicarlo, comienzo a llenarlo de temas, de contenido, ¿sí? Yo me agarro 4 horas diariamente a dar clases, a dictar clases, y él, después de consumir toda esa información que yo le doy, la vomita en un examen, ¿sí? Y a la medida que él responda a las preguntas que yo les pongo, pues entonces automáticamente es promovido o no. Entonces terminamos teniendo una educación bulímica, así como ese trastorno alimenticio que las personas comen y vomitan y no retienen nada, no retienen nutrientes y termina convirtiéndose en un trastorno alimenticio que puede llevar a la persona hasta la misma muerte. Así puede suceder en el aula de clase. Vemos estudiantes infotoxicados, llenos de información, mas no necesariamente de conocimiento. ¿Sí? Porque muchas veces terminan reteniendo la información para poder resolver un examen, pero a la vuelta de 1 o 2 años, pues lastimosamente ya eso se perdió. De hecho, ni siquiera un año.
Al mes ya quizás gran parte de la información ya se perdió de las estructuras cognitivas. Y miren que cuando iniciamos el primer día hablábamos de unas estadísticas. Entre el 50 al 70% de la información se pierde en la vida adulta. Es decir, lo que hemos aprendido durante la escuela, el bachillerato, la universidad, entre el 50 y el 70% de esa información se pierde. ¿Por qué? Porque fue simplemente puesta para, de alguna manera, simplemente resolver un examen. Y no fue. Entonces, eh, hay un filósofo clásico que dice que la educación, los estudiantes no son un recipiente que vamos a llenar, sino un fuego que vamos a encender, ¿sí? Que vamos a comenzar a llenar. Así que tenemos que vencer esa infotoxicación o esa infoxicación. Tenemos que vencerla, ¿sí? Y aquí juegan unos aspectos importantes. Ahora vamos. Entonces, frente a esto, tenemos que distinguir entre aprender sin H intermedia y aprender con H intermedia. La diferencia entre aprender y aprender, ambas vienen de la misma raíz etimológica que es aprender, que es tomar, agarrar, coger. Pero cuando hablamos de aprender con H intermedia, estamos refiriéndonos a un aprendizaje significativo. Estamos hablando de un aprendizaje que no es solamente incorporar a nuestra estructura cognitiva una nueva información como lo es aprender, sino que aprender con H intermedia va más allá, genera asociaciones, genera asociaciones. ¿Sí? Entonces, vamos a explicarle un momentico, voy a explicarle esto de útil y de inútil a partir de una experiencia personal. Esto que voy a utilizar es una técnica narrativa. Eh, Cuando entramos en pandemia en el 2020, que estábamos en cuarentena, pues nos enteramos, digo nos, mi esposa y yo, en ese momento teníamos una niña, mi hija tenía 4 años en ese entonces. Nos enteramos que mi esposa pues estaba en su segundo embarazo, que nuevamente llega la bendición de poder tener un embarazo en casa en plena pandemia. Y no solamente nos enteramos que estaba embarazada, sino que nos enteramos que era un embarazo múltiple, era un par de mellitos, era dos hermosos bebés venían en camino. Y pues bien, a pesar de que fue una situación bastante compleja por un embarazo de alto riesgo y pues todo lo que la pandemia también traía consigo, pues, tuvimos la fortuna de poder que los niños llegaran a nuestras vidas y a pesar de que nacieron a las 32 semanas y que duraron un tiempo considerable en incubadoras, finalmente lo tuvimos en casa y pues queríamos darle lo mejor. Así que mi esposa importó de Estados Unidos unas cremas que recomendaban la mayoría de los pediatras para el tema de las pañalitis. Entonces, para que no entiendan lo que les quiero explicar, cómo una narrativa se puede convertir en una estrategia pedagógica para enseñar algo. Y podemos hablar exactamente de cómo hacerlo. Sin embargo, pues no todos los cuerpos son iguales. Y uno de los mellitos comenzó a hacer una reacción alérgica a esa crema. Y la crema que debía evitar la pañalitis, pues no solamente no lo hizo, sino que pues hizo que la quemadura o que, que en su colita pues se quemara de manera severa. Como estamos saliendo de pandemia, pues nos tocaba turnarnos. Mi esposa ya lo lleva a a la pediatra, mientras que yo me quedo con el otro bebé y mi hija en casa. Cuando llega mi esposa donde el médico le dice, no te preocupes, vas a comprar este medicamento, se lo vas a aplicar y en menos de 2, 3 días va a estar bien. El medicamento se llamaba fitoestimuline. Mi esposa salió de la consulta, fue a la droguería y compró fitoestimuline. Se la aplicó a la colita del bebé y pues, gracias a Dios, 2, 3 días, como lo dijo el médico, estaba completamente sano. Entonces, la pregunta es, ¿la fitoestimulina es útil o inútil?
Pues bien, si lo vemos desde el punto de vista farmacológico, obviamente que es útil, pero en este caso, de manera pragmática, resolvió la necesidad. Resolvió la necesidad de que la pañalitis o que esa quemadura lograra eh, resolverse. Pero el cuento no ha terminado. Meses después, este servidor, o sí, un par de meses después, yo me terminé quemando con el mofle de una moto en la parte de la pantorrilla. Me quemé una quemadura bastante grande y bien fea. No solamente me quemé, sino que me descuidé en esa quemadura y terminé yendo a urgencia porque eso se me puso bien feo. Y el doctor, después de haberme hecho una limpieza algo dolorosa, el doctor me dice, no te preocupes, ahora vas a salir y te vas a comprar fitoestimuline, ¿sí? La misma que le pidieron al bebé, te la vas a aplicar y en vuelta de 2 o 3 días vas a estar bien. Yo sé que la mayoría de ustedes pensará que bueno, voy a la casa y me echo la fitoestimulina que tengo en la casa, pero resulta que yo no sabía que había fitoestimulina en mi casa, así que terminé yendo a la droguería y compré una segunda fitoestimulina para podérmela aplicar en mi quemadura. Entonces, terminé fue comprando otra fitoestimulina. Entonces, la pregunta es, ¿la fitoestimulina es útil? Claro que es útil, claro que es útil. Farmacológicamente, claro que es útil, así como la matemática, la química, la biología, que epistemológicamente son útiles, claro que son útiles. Así como la materia que usted da, claro que es útil. ¿Por qué es útil? Porque epistemológicamente surge en la sociedad para cumplir una necesidad, ¿cierto? No son placeres. Ahora, pero resulta que la fitoestimulina que mi esposa tenía en la casa me fue inútil para mí. ¿Y por qué me fue inútil la fitoestimulina que tenía mi esposa en casa? Porque yo no tenía reconocimiento consciente de la información. Entonces, podía tener la fitoestimulina en la casa, pero si yo no soy consciente de que tengo, ¿cuánto? A veces tenemos dolores de cabeza y nos aguantamos dolor de cabeza teniendo medicina en la casa, pero lastimosamente no tenemos conciencia, olvidamos que tenemos la medicina o muchas veces olvidamos que esa medicina sirve para eso y lastimosamente no la utilizamos. Entonces termina siendo la medicina inútil. ¿Por qué? Porque no tenemos un reconocimiento consciente de la información. Por eso es que es importante el metatexto, que son los niveles de conciencia. El individuo tiene que construir niveles de conciencia de la información. ¿Para qué sirve esto? ¿En qué contexto sirve? ¿En qué circunstancia? ¿Cómo lo puedo extrapolar a nuevos contextos? Todo eso es importante para que el conocimiento se vuelva útil. ¿Sí? Entonces, ¿por qué fue inútil la fitoestimulina que mi esposa compró? ¿Por qué me fue inútil a mí? Porque yo no tenía reconocimiento consciente de la información. Sí, yo no tenía conciencia de que en la casa había una fitoestimulina. Entonces, eso le pasa al estudiante o al profesional de ingeniería que dio 10 semestres de matemática y va en la carretera manejando su carro, le sale un bache, intenta esquivar el bache y se termina saliendo de la carretera. ¿Sí me entiendes? Entonces, 10 semestres de matemática no le permitieron tener acceso consciente a la información en ese momento de que si un objeto va en movimiento, ¿sí? Debe cuidarse, obviamente, de hacer movimientos bruscos que pueden generar fuerza, resistencia y puede generar un volcamiento del vehículo. Entonces, ¿cómo se nos convierte ese conocimiento en un conocimiento inútil? ¿Sí? ¿Ya? En Montería hace como 4 años, más de 4 años, unos estudiantes eh, fallecieron intentando coger una gorra, vivían en un segundo piso, cerca pasaban los cables de energía en el balcón y como que uno tiró una gorra, quedó en los cablados, el otro cogió un palo, intentó y terminaron electrocutados, los dos. Entonces, el conocimiento de física del colegio en ese momento fue inútil. Todos esos años, ¿por qué? Porque no hubo reconocimiento consciente de la información. Entonces, para que un conocimiento sea útil, tengo que tener reconocimiento consciente, pero no solamente eso, tengo que tener la capacidad de articular el conocimiento a experiencias previas. Entonces, ya a partir de esta experiencia, por ejemplo, mi esposa
que tenía reconocimiento consciente de que en la casa había fitoestimulines, sus experiencias previas no vinculaban ni le permitían extrapolar la fitoestimulines a mi necesidad. Es decir, ella que sí sabía que en la casa había fitoestimulines, de pronto no tenía la capacidad de extrapolar que la fitoestimulina no solamente servía para la pañalitis, sino que también servía para las quemaduras en otra parte del cuerpo. Entonces veamos que eh, son tres elementos los que hacen que nuestro conocimiento sea útil, que tengamos reconocimiento consciente de la información. Por eso lo que hicieron con Olga es importante. Por eso lo que vamos a ver conmigo, que mapa conceptual es importante, que los chicos tengan mapas conceptuales, tengan infografía, tengan un texto donde el, el estudiante pueda tener relaciones semánticas con ese texto, que comprenda, no definiciones, sino que tenga construcciones semánticas, que sepa que ese conocimiento esté articulado a sus experiencias previas, al subtexto, ¿sí? Y que tenga o que pueda estar extrapolado a nuevos contextos útiles. Entonces, el que tengamos reconocimiento consciente de la información, lo reconocemos como estructuras cognitivas. El que podamos articular la información con experiencias previas y que podamos extrapolarla a nuevos contextos útiles se le conoce como estructuras metacognitivas. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener estructuras cognitivas y tenemos que tener estructuras metacognitivas. ¿Para qué? Para que el conocimiento sea útil. ¿Qué le puede ayudar el conocimiento al día, a la vida real del individuo? ¿Sí? Quiero activar el chat para preguntarle si hasta el momento se ha entendido lo que he explicado para ya ir haciendo progresivamente nuestras primeras prácticas. ¿Se ha entendido? ¿Sí? Ok, perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Vale, ok, ok, vale, perfecto. Bien, ok, vale. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Entonces, esto lo tenemos. Entonces, vamos a ver ahora pensamiento superior. ¿Sí? Entonces, en Latinoamérica, cuando nos referimos a las universidades, nos referimos a educación superior. Pero la pregunta es, ¿superior en qué? O sea, ¿por qué es educación superior? Y para poder entender esto, tenemos que comprender lo que son las taxonomías. ¿Qué es una taxonomía? En biología, la taxonomía es la manera en cómo nosotros clasificamos las especies. Una taxonomía bovina, pues entonces estamos hablando de cómo se clasifican las especies de algún tipo de ganado. Sí, la taxonomía es cómo se clasifica algo. En educación existen unas taxonomías, que es cómo se clasifica el aprendizaje. Entonces, para comprender qué es el pensamiento inferior, voy a utilizar una metáfora visual. Eso lo trabajaron ayer con Olga. Miren cómo las infografías nos ayudan a explicar un tema. Ya expliqué a través de las narrativas. Ustedes pueden coger sus propias experiencias de vida y utilizarlas como narrativas o parábolas, ¿sí? O ejemplos, ¿sí? Eh, y también tenemos los esquemas infográficos. En este caso, yo voy a utilizar como esquema infográfico un iceberg. El iceberg se caracteriza porque está dividido en dos partes. La superficie, que es lo que está por fuera del agua, y la profundidad, que es lo que está por debajo del agua. De hecho, se dice que un iceberg es mucho más grande
en su profundidad que lo que se alcanza a apreciar en su superficie. Quiere decir que si utilizamos la ilustración gráfica de un iceberg, es porque queremos analizar la dicotomía de algo. Dicotomía que se clasifica en superficialidad y en profundidad, ¿cierto? Entonces voy a coger la metáfora visual de un iceberg para explicar las tres taxonomías más comunes en educación. La taxonomía de Bloom, la taxonomía de Marzano y la taxonomía de Soro. Hoy vamos a abordar la de Bloom. Más adelante abordamos la de Soro y después la de Marzano. Entonces, Bloom clasifica el aprendizaje en 6 niveles. 6 niveles de aprendizaje. ¿Sí? Y dice que el nivel número 1 es la memoria, que el estudiante pueda tener acceso a la información. Es decir, que pueda recordar lo que nosotros enseñamos. Nivel 2, según Bloom, es el nivel de comprensión, comprender. Pero ojo, que Bloom clasifica estos dos niveles como pensamiento inferior. Es decir, estos dos niveles solos son pensamiento inferior. ¿Dónde está el problema? En que en nuestros sistemas es común que un estudiante que recuerde y comprenda sea un estudiante de excelencia. Oye, este chico sí es bueno. Este estudiante recuerda todo lo que damos y los comprende. Y gana todos los exámenes escritos. Entonces, para nosotros, esto es un estudiante que se puede graduar con honores. Pero desde el constructivismo cognitivo, estamos hablando de un estudiante que no necesariamente ha desarrollado competencias cognitivas complejas, es decir, que se ha quedado simplemente en el pensamiento inferior. Quiere decir que si mi objetivo es que el estudiante, si mi objetivo como profesor es que el estudiante comprenda lo que yo estoy enseñando, adivine qué, yo soy un profesor de pensamiento inferior. Sí, señor. Si yo aquí estoy con ustedes y me limito simplemente a que ustedes me entiendan, pero que no practiquen, ¿sí? Que no practiquen, ¿ya? No estoy haciendo nada, ¿sí? Más allá de un discurso que para algunos puede ser bonito, no trascendí en mi práctica educativa. Ahora, si el estudiante recuerda, que es importante, no lo vamos a menospreciar, si el estudiante comprende, si el estudiante aplica, si el estudiante aplica el conocimiento. Y lo decía Vygotsky, el conocimiento que no venga de la experiencia no es realmente un saber. Freire, educar no es transmitir información, es generar los escenarios para su producción y construcción. Entonces, si el estudiante aplica y analiza el conocimiento aplicado, estamos hablando de pensamiento medio. Ahora, si yo como profesor logro que el estudiante recuerde, es decir, con las estrategias, favorezco la memoria, la comprensión, la aplicación, el análisis, y llego al pensamiento crítico y al pensamiento creativo, entonces estoy hablando de pensamiento superior. Entonces, el pensamiento superior es recordar, comprender, aplicar, analizar, criticar y crear como un andamiaje, como una escalera, ¿sí? Donde parto de procesos cognitivos básicos y termino con procesos cognitivos complejos. Así que cuando nosotros vamos a trabajar en educación, vamos a trabajar en educación, eh, vamos a trabajar en educación. El pensamiento superior tenemos que partir desde esta clasificación. Entonces, vamos. Es muy común que encontremos muchos documentos que nos presenten eh, un dossier de verbos, un dossier de verbos. Entonces, podemos encontrar, por ejemplo, en el caso de los niveles de recordar, definir, repetir, numerar, estos son verbos que cognitivamente responden
al nivel de recordar, al nivel de comprender, al nivel de aplicar, al nivel de analizar, al nivel de evaluar, al nivel de crear. Yo cuando comencé a reflexionar sobre esto, que comencé a leer y comencé a criticar mi propia práctica educativa, eh, sentí que yo me autosaboteaba, porque cuando yo iba a hacer la planeación de mi curso, de mi módulo, y me preguntaban por el objetivo o por la competencia general, era muy común que si me pedían un objetivo general de aprendizaje, yo pusiera el estudiante, pues, comprender los principios y normas asociados a la auditoría del sistema. Entonces, si yo pongo como objetivo general que el nivel es comprender, ¿sí? Que el objetivo general de mi curso es comprender, resulta que los objetivos específicos deben ser inferiores al objetivo general. Quiere decir que si mi objetivo general es comprender, entonces resulta que los objetivos específicos estaba, por ejemplo, identifica las normas, ¿cierto? Por ejemplo, mapea los procesos, ¿sí? Y comprende, o vamos a meterle, por ejemplo, identifica, primer objetivo, segundo objetivo, describe, tercer objetivo, mapea, y finalmente explica, ¿ya? Y estos cuatro elementos me permiten llegar al punto de decir que el chico comprendió. Pero entonces me di cuenta que si yo utilizo un verbo de pensamiento inferior para mi objetivo general, estoy autosaboteando. Entonces, una de las cosas que hago hoy en día es que cuando me toca hacer un objetivo general o una competencia general, yo me voy hacia el pensamiento superior. Por ejemplo, ¿no? El estudiante audita, ¿sí? O el estudiante mejora procesos de auditoría, ¿sí? O el estudiante publica un ensayo, no sé. Entonces me di cuenta que definitivamente yo tengo que propender a buscar verbos de nivel inferior para que entonces yo sí pueda partir. Inicio objetivo específico número uno, por ejemplo. Ah, no, el estudiante identifica, objetivo específico número dos, el estudiante, por ejemplo, mapea, objetivo específico número tres, el estudiante ejecuta, el objetivo número cuatro, el estudiante caracteriza los resultados o compara o, ¿sí? Hay muchos más verbos. Estos son verbos sencillos que encontré. Entonces se vuelve un andamiaje, se vuelve una escalera hacia lo que yo quiero. Entonces vamos a hacer nuestra primera práctica. Vamos a hacer nuestra primera práctica. Y esta primera práctica la vamos a hacer utilizando una inteligencia artificial generativa. Entonces vamos a ver acá. Pueden utilizar la que ustedes quieran, ¿oyeron? Yo voy a utilizar ChatGPT, pero ustedes pueden utilizar, como ya les he mencionado, la que ustedes quieran. ¿Vale? Les voy a mandarle aquí un listado de inteligencias artificiales generativas. Mm. Me dice, profesor, ¿y un objetivo puede ser aprender? Pues sucede, esto sucede con, ahora se me escapa el término en español de esto, pero no es muy recomendable, por ejemplo, que si a mí me piden que yo defina, en estos días vi un video de un debate entre unas personas conservadoras y unas personas progresistas. Y resulta que los conservadores les preguntaban a los progresistas, a muchos, porque ellos se metieron como en una especie de, les preguntaban sobre la definición de mujer y entonces ellos respondían, la mayoría de la gente respondía, mujer es aquella que se identifica como mujer. Entonces, estos chicos conservadores les decían, lo que pasa es que no me puedes definir mujer mencionando mujer. Hacer un objetivo de aprendizaje, eh, explicitando aprendizaje no es recomendable, como tampoco lo es en una definición mencionar el mismo término que se va a definir. Por ejemplo, yo no puedo decir que una mujer es aquella que se concibe o que se
autopercibe como mujer, porque no definí mujer. Entro en un bucle. Entonces, ¿qué es mujer? ¿No? Alguien que se identifica como mujer, pero ¿qué es mujer? ¿Sí? Entonces entramos en un bucle donde no se logra resolver. Entonces no hay claridad entonces de lo que, no hay una definición clara de lo que entonces es eso. Entonces así sucede lo mismo. Es como para responderte, mi estimada novia. Es decir, podríamos quizás considerar que en un objetivo de aprendizaje la palabra aprender no necesariamente resuelve lo que estamos preguntando, ¿qué quiere aprender? No, él va a aprender, pero sí, pero ¿cómo se manifiesta ese aprendizaje? Desarrolla, ejecuta, resuelve, problematiza, ¿sí? Entonces, es alejarme de la palabra aprender en un objetivo de aprendizaje, téngalo por seguro que quizás me va a generar mejor aceptación. Vamos aquí a compartir, aquí están las 10 inteligencias artificiales generativas. Se las acabo de mandar por aquí por el chat, ¿cierto? Ahí tienen 10 inteligencias artificiales generativas. Entonces, ustedes pueden utilizar las que ustedes deseen, ¿oye? Ya les voy a explicar qué vamos a hacer en esta primera práctica. Ok. Eh, perfecto. Veamos. Entonces, quiero que aprendamos algunas cosas, ¿vale? Entonces, veamos. En el material de apoyo, voy a buscarlo para que ustedes lo vean. En el material de apoyo hay una clase importantísima que se la tienen que ver. Es obligatoria verse esa clase, ¿sí? No la vamos a abordar de manera explícita en clase, pero, dale un segundito. En el material de apoyo, la carpeta se llama, la carpeta que ustedes acceden es docencia universitaria, pedagogía de inteligencia artificial. Ustedes entran y hay un módulo que es el módulo 9 donde hablamos de, no, es el módulo 11 y hay educación. Ustedes entran ahí y hay una carpetita que se llama humanización. Y ahí en humanización yo explico lo que es la curaduría y la humanización. De hecho, voy a mandarles tres clases. Aquí van a ver tres clases de manera, tres clases de casi 2 horas cada uno. Y si van a tener 6 horas ahí adicionales donde explico de manera excelente el tema de humanización, de curaduría, de inteligencia artificial. Es un tema muy importante, no solamente para maestros, sino para profesionales. Vamos a compartirles, eso está acá. Entonces, les voy a compartirles ahí dos clases más. Vamos a pasarla. Módulo 11, esta humanización. Ahí se lo acabo de mandar. Entonces ya ahí van a estar, van a encontrar un archivito donde aparecen dos clases más donde hago inspección técnica. En esas clases son 6 horas de clases donde abordo este esquema que ustedes están viendo aquí. Lo abordo. Eso está en el material de apoyo. ¿Ok? Y recuerden que todas esas clases suman las horas de la certificación. Eh,
La inteligencia artificial es un algoritmo altamente sofisticado. Voy a hacer un resumen exagerado. En esas 6 horas explico a detalle todo esto. La inteligencia artificial no es lo que la gente piensa. Que yo le voy a decirle, hazme una tesis y me va a hacer una tesis. Hazme un plan de clase y me va a hacer un plan de clase. No, no funciona de esa manera. La inteligencia artificial es un amplificador cognitivo de quien la utiliza, por lo cual depende mucho de cómo se alimenta la inteligencia artificial. De hecho, gran parte de los errores al utilizar la inteligencia artificial es la alimentación. En esas clases hablo de inteligencia artificial, mitos y realidades. Hablo de los errores más comunes de la inteligencia artificial y cómo resolverlos. Entonces, la alimentación juega un papel fundamental. Eso ayuda muchísimo a que la inteligencia artificial responda de manera satisfactoria. Dicho esto, de ahora en adelante, esa alimentación la vamos a basar en lo que se conoce como prompts. Un prompt es la instrucción, la pregunta, el texto, las orientaciones que le damos a la inteligencia artificial. Esos son los prompts, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito de los prompts. ¿Qué son los prompts? Los prompts son instrucciones que nosotros le damos a la inteligencia artificial. Instrucciones. Ahora, hay diferentes técnicas de cómo crear prompts. Hay diferentes técnicas. A mí me gustan un par de ellas, pero les voy a mencionar las más comunes, ¿sí? Entonces, ¿qué es un prompt? Un prompt es una instrucción o pregunta que nosotros le damos a un sistema de inteligencia artificial para guiarlo. Miren lo que estoy diciendo, para guiarlo a generar una respuesta que definitivamente satisfaga nuestras necesidades. ¿Qué se busca con los prompts? Maximizar el potencial de la IA, alimentar el algoritmo, ¿sí? Y favorecer la interacción humana e inteligencia artificial. ¿Ya? Ok. Vamos a ver varias técnicas de prompts. Hay una técnica que se llama TAO, que nos enseña que el prompt puede estar fundamentada por una tarea, por una acción y un objetivo, ¿sí? Entonces, esta es la técnica TAO para crear prompts. El prompt tiene que tener tarea, acción y objetivo. Por ejemplo, imaginémonos que estamos haciendo una investigación, ¿sí? Entonces yo le digo, en el mismo prompt le digo, la primera parte del prompt dice, analizar testimonios de docentes rurales sobre los desafíos de la inclusión educativa en estudiantes migrantes, utilizando procesamientos de lenguaje natural como modelo de IA generativo. Acción, codifícame los fragmentos de texto según categorías emergentes relacionadas con barreras institucionales, práctica inclusiva. Entonces le digo, ¿qué va a hacer? Entonces le digo, esta es la tarea que tengo que hacer, esta es la acción que te pido que haga y cuál es el objetivo que quiero que cumples. Para entonces explorar los significados subyacentes en los discursos docentes para identificar nudos críticos. Entonces, vamos a hacerlo desde la perspectiva, vamos a hacerlo desde la perspectiva de educación. Entonces, tarea, ¿sí? Construir el sílabus del módulo de tal cosa pedagógica, por ejemplo, de modelos pedagógicos para el programa de doctorado en educación. ¿Sí? Para ellos vas a tomar los textos, extraer, entonces le adjunto unos textos, vas a tomar los textos guías, vas a construir unos objetivos generales y específicos del módulo, vas a distribuir esto por semana. El objetivo es tener una trazabilidad de los textos, los tiempos, los criterios de evaluación, ya. Entonces, ahí definimos en la técnica de estado. Esta no la utilizo casi honestamente, pero tengo que presentársela. Está la técnica RTF. Esta diapositiva la van a encontrar en el material de apoyo, ¿oyeron? Pero más de uno estará capturando pantalla y pues bien, también se llevará. RTF nos dice que el prompt puede tener un rol. Entonces vemos personas que dicen, actúa como si fueses experto en tal cosa. Entonces ese es un tipo de prompt donde nosotros decimos, oye, quiero que actúes como experto en Flavel y quiero que me ayudes a planear esta clase, tarea. Necesito hacer una planeación de una clase desde la perspectiva de la metacognición, el objetivo.
que los estudiantes desarrollen procesos conscientes autoevaluativos que le permitan el mejoramiento de su propio aprendizaje. Entonces, defino rol, que actúe como quién, que sea experto en qué rol, qué tarea quiero que haga y qué objetivo quiero que cumpla. ¿Ya? Entonces ahí tenemos RTF. Ok, entonces ya esto es un ejemplo de investigación. Rol, actúa como un investigador cualitativo, experto en esto y en esto y en esto. Tarea, analiza una serie de narrativas obtenidas en entrevistas semiestructuradas a docentes que trabajan con población migrante. Y ahí les sigo diciendo la tarea. Objetivo, interpreta las narrativas docentes para comprender los sentidos y tensiones fenomenológicos. Entonces ahí le estamos dando nuestro prompt. Es un solo texto que yo le mando, pero ese texto tiene un rol, una tarea y un objetivo. Está la técnica PIS, donde yo le presento a la inteligencia artificial un problema, le doy unas indicaciones y le pido una solución. ¿Sí? Esa es la famosa PIS, muy común también. ¿Ya? Después el problema, las entrevistas realizadas a estudiantes no presentan una organización categorial clara que permite interpretar significados. Indagación, aplica un proceso de codificación abierta para identificar categorías y subcategorías emergentes. Solución, codifica los fragmentos de texto y organiza una tabla con 3 columnas, fragmento textual, categorías emergentes y significados. Entonces, miren, vemos que tenemos un prompt que cumple los 3 elementos: problema, indicación y solución. Tranquilo que yo le estoy mostrando esto de manera muy general. Ahora vamos a coger uno solo de ellos y vamos a hacer una práctica. No se preocupen, ¿sí? Yo estoy mostrándoles simplemente. Esta es muy utilizada, se llama CARE, donde le presento un contexto y aquí me parece muy importante. Esta es una de mis favoritas, pero vamos a hacer una que es más sencilla. CARE, contexto. Para mí es muy importante que la inteligencia artificial conozca el contexto. ¿Qué acción quiero que desarrolle en ese contexto? ¿Qué resultado yo quiero que me dé? Y le ofrezco un ejemplo para que entienda cómo quiero ese resultado, cómo quiero esa respuesta. Por ejemplo, vamos a ver. Contexto. Docentes rurales expresan sentimientos de agotamiento emocional frente a la sobrecarga laboral. Acción. Solicita el modelo de la IA que analice fragmentos narrativos de los docentes para identificar acciones. Entonces aquí acción. Analiza fragmentos narrativos de los docentes para identificar emociones, significado y vivencias. Resultado. ¿Sí? El modelo debe entregar una interpretación fenomenológica breve que explique cómo los docentes significan su experiencia emocional. Analiza los siguientes testimonios de docentes rurales que manifiestan cansancio o pérdida de motivación. Entonces yo adjunto los ejemplos sobre los cuales él va a trabajar. Este es CAR. Y aquí viene con la que vamos a hacer el ejercicio, que es la técnica PSI. PSI, que es perspectiva o rol, contexto e instrucción. ¿Sí? Entonces vamos a intentar hacerlo. Sí, voy a darle una perspectiva o un rol. Actúa como experto, le entrego un contexto y le pido una instrucción clara. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el ejercicio. No se olviden, perspectiva, que debe ser epistemológica, metodológica, teórica; contexto, que debe ser lo más descriptivo y lo más amplio posible; instrucción, debe ser clara, concisa y coherente. Entonces vamos a hacer esta primera práctica, ¿ok? Para que ustedes ya la puedan realizar. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Yo voy a utilizar ChatGPT. Eh, como para no demorarme copiando, voy a utilizar el modo de dictado de ChatGPT, que me permite hablar y él copia por mí, ¿sí? Entonces, vamos a partir, que el prompt tiene perspectiva, contexto e instrucción. Comencemos con la perspectiva. Le voy a decirle, actúa como experto en ciencias de la educación, experto en modelos pedagógicos, tanto clásicos, tradicionales, estereoestructurantes, constructivistas, cognitivistas y emergentes. Actúa como experto en evaluación formativa, sumativa, diagnóstica.
Actúa como experto en pedagogía y didáctica y en constructivismo. Considera la taxonomía de Bloom para el trabajo. Como contexto, vas a considerar que soy profesor del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad UTE y voy a desarrollar el plan del módulo de modelos pedagógicos. Este módulo busca aportar desde el abordaje de los modelos pedagógicos una comprensión crítica de la realidad educativa que también le permitan proponer soluciones. Se busca que con el módulo los estudiantes enriquezcan las categorías de sus tesis doctorales desde el análisis reflexivo de los modelos heteroestructurantes, clásicos y condicionantes frente a la evolución educativa y a los paradigmas y categorías emergentes. Eh, Se buscan en las unidades abordar temas como los modelos educativos clásicos, donde hablamos de los modelos heteroestructurantes, conductivismo, tradicionalismo, positivismo, y vamos a hablar sobre modelos educativos eh, coestructurantes, como el constructivismo sociohistórico de Vygotsky, como el constructivismo cognitivo de Piaget, como los constructivismos socioprácticos como el de Montessori, significativo como el de Ausubel, sociocrítico como el de Freire, etcétera. Metacognitivo como el de Flavel, y también hablamos módulos sobre pedagogías emergentes, sobre mediaciones tecnológicas en el aula, etcétera, etcétera. Ahora, como instrucción, quiero pedirte que me construyas unas competencias generales del curso. La competencia general del curso te pido que la redactes utilizando un verbo de pensamiento superior según la taxonomía de Bloom. Y los objetivos específicos me los formulas en un andamiaje. Formúlame 5 objetivos específicos, arrancando desde el pensamiento inferior hasta el pensamiento superior, abordando el andamiaje propuesto por la taxonomía de Bloom. Entrégame el resultado en una tabla. La tabla va a tener el objetivo general y los objetivos específicos, ¿sí? Van a tener las evidencias de aprendizaje de cada uno de ellos y los productos derivativos que se van a evaluar de cada uno de estos elementos. Entonces, vean que en esta conversación yo le planteé una perspectiva, le dije sobre qué quiero que sea experto, cuáles son los autores principales que quiero que aborde, y le di una perspectiva. Lo segundo que hice fue darle un contexto, eh, el módulo para quien va dirigido, todo eso se lo di. Hubiese podido haberlo hecho más largo. Entre más, quizás de pronto sea mejor. Y finalmente le di una instrucción de cómo quiero que me entregue. ¿Vale? Entonces vamos a ver. Vamos a ver acá. Voy a aquí responder en el mismo chat. Entonces voy a ejecutar este prompt que, como les decíamos, miren lo largo que es. Como lo decía, tiene una perspectiva, ¿sí? Hasta donde llega la perspectiva. Eh, Aquí está, aquí, esta es perspectiva. Contexto, aquí está, ¿sí? Y aquí tenemos instrucción. Aquí está. Ahí están los 3 elementos. Y mira que él me entrega. Entonces me genera como competencia general, me entrega crear un marco pedagógico situado y crítico que integre modelos clásicos, ¿sí? Aquí me lo genera co-socioestructurantes con pedagogías emergentes y mediaciones emergentes. Entonces vienen los objetivos específicos. Uno, recordar. Identificar y definir los rasgos autores supuestos pedagógicos sobre modelos clásicos. Dos, comprende, compara los modelos co-socioestructurantes. Tercero, aplica categorías de modelos estudiados para analizar casos. Cuarto, analiza, descompone y implementa tensiones entre modelos clásicos y paradigmas emergentes.
Y finalmente, el pensamiento superior, que es crear diseño de una propuesta de intervención o rediseño de modelos didácticos que articulen modelos estructurantes. Ya, entonces ahí lo tenemos. Entonces vemos cómo se ve claramente estos tres elementos. Yo les voy a compartirles el chat para que ustedes puedan ver esto. Pa- para los que no puedan, voy a compartirles el enlace. Para los que no puedan, voy a compartirles un ejemplo de esto que acabamos de hacer. Bien, aquí José nos comparte. Me están pidiendo el archivo de humanización y de curaduría, pero quiero que entiendan algo, y es que, pues bien, este tipo de evento busca autosostenerse en el tiempo. Y como sabrán, pues el acceso a las clases es completamente gratuito, así que una de las pocas cosas que se hacen para ser sostenible es el aporte que algunos dan por el material y por la certificación. Entonces, por temas precisamente contractuales, no se me permite facilitar parte del material por el chat. Tendrían que acceder directamente a la carpeta. Se pueden comunicar. Creo que les dieron opciones muy asequibles. Hay una muy asequible para recibir tanto el material como la certificación de la CLED, pero también están las opciones de la certificación por la universidad. Vale, entonces veamos. Vale, perfecto. Entonces ahí vemos. Perfecto. Entonces ya, no sé si está Lina por ahí o está alguien de la corporación. Si está alguien de la corporación, porfa, comparta el material, el acceso que usualmente comparten o el WhatsApp que ustedes comparten. Entonces, para que ustedes puedan acceder al material. Vale, vamos a continuar. Vamos a continuar para intentar hacer precisamente el ejercicio, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos nosotros continuar desarrollando la planeación? Ya es un tema. Vamos a buscar aquí en internet, ¿sí? Por ejemplo, busquemos un sílabo formato. Vamos a buscar un sílabus. Aquí encontré uno, un formato de sílabo, para ver si este nos sirve. Aquí dice el nombre del curso, código del curso, para qué es, universidad, aquí está todo, justificación, competencias previas, competencias a desarrollar, cronograma de evaluación. Vale, entonces aquí tengo, ¿qué es un sílabo? Para los que pronto no están familiarizados, es la carta descriptiva o es la estructura que nosotros tenemos para el desarrollo de un curso universitario. Eh, es una de los más populares que se ha generado en los últimos tiempos. Actualmente en todas las universidades en las que trabajo actualmente trabajan con sílabos. Puede que existen algunas universidades que no, pero creo que la gran mayoría. Aquí tengo otros sílabos para ver. Presentación de cursos, resultados. Este me gusta porque tiene aclaraciones. Miren, este me gusta porque aquí tiene presentación del curso y tiene las orientaciones. Y esas orientaciones las podemos tomar como base, como base. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy, en mi caso, a ChatGPT, después de haber hecho este primer prompt. En el mismo chat voy a juntar el formato del sílabo, ¿sí? En este caso, y le voy a decirle a la inteligencia artificial, ¿sí? Considerando las competencias generales y específicas anteriormente realizadas, y considerando el formato de sílabus adjunto y dentro de él las orientaciones de cada uno de los elementos que requerimos para el desarrollo del sílabo, necesito que me acompañe de manera progresiva a crear este sílabo. De esta manera, quiero pedirte que me vayas estructurando los elementos del sílabo
y según las orientaciones que están dentro del formato, vayamos construyendo uno a uno de manera progresiva nuestros sílabos. Con este prompt, lo que le he dicho a la inteligencia artificial es que me ayude a ir construyendo progresivamente eh, el sílabo. Y lo vamos a ir haciendo. Vamos para ver. Yo no les recomiendo que ustedes digan, créame el sílabo, porque él lo puede hacer. Pero la experiencia me ha llevado a que ese tipo de prompt general quizás no permite, quizás no permite el resultado que quizás nosotros estamos esperando. Así que lo vamos a hacer de manera progresiva. Primero, presentación del curso, resultados de aprendizaje, contenido polémico, estrategias de aprendizaje, ¿ya? Ahí me va generando cada uno de los elementos. Aunque a este le falta el cronograma, a este sílabo le faltan algunas cositas, ¿ya? Pero vamos a trabajar con el que nos ofrece. Ve, no cargó, no me cargó la. Vamos para ver. Ujú. Bueno, voy a hacerlo nuevamente. Considerando las competencias generales y específicas anteriormente mencionadas, y considerando el archivo adjunto que te voy a colgar con respecto al formato de sílabos que tengo que diligenciar, ayúdame a construirlo de manera progresiva. Entonces, considerando las orientaciones que están dentro del documento para cada uno de los elementos que componen el sílabo, ves preguntándome, recordándome cada uno de las orientaciones, tenla en cuenta en tu respuesta para ir construyendo de manera progresiva el sílabo. Vamos para ver si ahora, porque ahora no me cogió. Ahora sí, voy a darle más, voy a juntarle el archivo, ¿sí? Y vamos a ejecutar. En este, lo que he hecho, simplemente darle una orientación de una construcción progresiva. Vamos a ver. Entonces aquí me dice identificación, programa. Entonces vamos a ver. Nos está generando toda la estructura. Vamos a ver. Tenemos que termine. Ok. Entonces le voy a decir acá, más o menos, entonces voy a decirle acá. Para el encabezado, considera que exploramos el doctorado en Ciencias de la Educación. El nombre del módulo es modelos pedagógicos, tal cual como lo has planteado, modalidad completamente virtual. Número de créditos, vamos a poner 20. Semestres académicos 2025-2. Nombre del profesor, Ever Coronado. Y el correo institucional, por ejemplo, evercoronado@ut.edu.co, por ejemplo. Para la presentación del módulo, considerando la competencia general, los contenidos temáticos que vamos a desarrollar, la estrategia de trazabilidad del módulo con el aporte o contribuyéndole al proceso de investigación doctoral, construye la presentación. Recuerda que no puedes superar las 200 palabras. Entonces, vamos a ir creando uno por uno. Entonces ya ahí me va creando la primera parte y así vamos creando poco a poco. Voy a mandarles el prompt, voy a mandarle el prompt y el archivo del sílabo para que ustedes también lo vayan haciendo, ¿vieron? Para irnos a nuestra segunda práctica. Entonces aquí se los voy a mandar, ¿sí? Prompt 2, se los voy a mandar por este medio. Aquí se los mando prompt 2. Ahí se los mando. Y les voy a mandarle el archivito este que descargué del modelo de sílabo para que ustedes vayan a práctica. Me comentan, porfa, si está todo bien, si se comprendió. Ya después de este ejercicio,
les voy a mostrar una inteligencia artificial que es especializada en gestión educativa. Quizás a algunos les guste y quieran también utilizarla. ¿Ya? ¿Se ha entendido lo que vamos a hacer para irnos a nuestra segunda práctica? Entonces, hicimos un sílabo apoyándonos un poquito con la inteligencia artificial y ahí pueden ustedes solamente ir desarrollando muchas más cositas que ustedes de pronto necesiten. Vamos a dejar por un momento ChatGPT o la inteligencia artificial que usted está utilizando eh, para conocer otra inteligencia artificial que tiene unos elementos ya prediseñados. Eh, no obstante, de pronto no ayuda mucho. Ven, quiero que ustedes experimenten y ustedes juzgan si definitivamente les sirve o no les sirve, ¿ok? Vamos en este momento a crear una clase utilizando Teaching, que es una herramienta de inteligencia artificial para maestros, ¿ya? Entonces, vamos a utilizar Teaching. Voy aquí vamos a poner cómo hacer una clase, cómo hacer una clase usando Teaching. Vale. Entonces, vamos a ver. Primero, entramos, entramos a, y ahí les voy a mandarle el código para que ustedes puedan entrar a Teaching. Espérenme un segundito, ya les voy a darle el código para que tengan unos puntos allí. Vamos a Teaching y si voy a entrar, vamos a ver acá. Yo voy a entrar con mi cuenta de Google. ¿Sí? Permítanme, yo les entrego un código. Espérenme un segundito. Qué pena con ustedes, tengo el internet algo lento hoy. Vamos a ver. Vamos a entrar al enlace que les voy a mandarle. Van a iniciar sesión con ese enlace. ¿Sí? Van a iniciar sesión. Lo segundo que van a hacer, cuando inicien sesión, van a entrar a esta página. ¿Sí? Van a entrar aquí a la sesión de Home. Y aquí, en la sesión de Home, él le genera un conjunto de opciones. Hay una que se llama clase mágica. Le damos clic a clase mágica. A clase mágica. Le damos clic aquí en clase mágica y vamos a escoger primero. Entonces aquí vienen unas opciones. Tercero, seleccionamos o escogemos una disciplina. Entonces veamos. Voy a hacer una clase, por ejemplo, de educación. Voy a poner aquí, vamos a poner aquí ciencia, filosofía, ética, historia, lenguaje, matemática, química. Veamos naturales, educación artística, educación física, filosofía, geometría, historia. Pero aquí la disciplina que me está generando son, vamos por aquí, grado, universidad primero. En universidad, matemática, lengua, historia, geometría, filosofía,
Constitución, ciencias sociales, pero no, ninguna de estas me sirve. Voy a coger ciencias sociales, aunque no es ciencias sociales lo que quiero. Habla aquí de modelos pedagógicos, que es lo que quiero trabajar yo. Modelos pedagógicos. ¿Qué tipo de metodología quiero utilizar? Voy a utilizar aprendizaje activo y aquí puedo hablar un poquito. Aquí le voy a decirle, vamos a poner, quiero hablar sobre modelos educativos, modelos pedagógicos clásicos, heteroestructurantes, modelos pedagógicos constructivistas, eh, clásicos, conductistas, pedagogos constructivistas, social, cognitivo eh, y modelos pedagógicos conectivistas. Dejemos acá. Si ustedes tienen un archivo o el contenido lo tienen en un documento, lo pueden adjuntar. Voy a decirle crear y ahí me va a crear la clase. Ahí me está organizando el material. Sí, me está creando una clase completamente. Lo que está generando es un repositorio con varias actividades. ¿Ya? Mira que me genera los objetivos. Analizar y describir los principios epistemológicos supuestos sobre el aprendizaje y los roles del docente. Comparar, ustedes lo pueden hacer de enfermería del tema que ustedes quieran, ¿cierto? De derecho, de contabilidad, o sea, pueden hacerlo del tema que ustedes quieran. Hasta aquí me genera unas lecturas previas, me genera unos mapas conceptuales, hasta me genera unas diapositivas, ¿cierto? Aquí tengo todo un conjunto de materiales que yo puedo utilizar para esa clase. Ahí me lo está creando, ¿cierto? Pero vamos a ir creando uno puntualmente. Entonces, aquí cuando ya yo haya creado la clase, en la parte de abajo me aparecen unos botones que dice, por ejemplo, agregar materiales, y aquí donde dice con IA, ahí me aparece con IA. Voy a darle ahí donde dice con IA y me aparecen unas opciones. Y aquí voy a coger el de plan de clase. Ahí dice planeación de clase. Voy a seleccionar planeación de clase. Ven, aquí me corta, si no hay disciplina, escribe su nombre, ¿vale? Aquí me dice que, pero no me deja escribir. Vamos a poner aquí, pedagogía. Ah, sí me deja escribir. Pedagogía, grado universidad, tema modelos pedagógicos, estándares, no hay estándares. Y detalles adicionales. Esta clase voy a hacerla sobre conductivismo, sobre conductivismo. Y ustedes cogen el tema que ustedes quieran. ¿Cuánto va a durar la clase? Va a durar que dura 120 clases. ¿Qué método de enseñanza? Voy a coger aprendizaje activo. Puedo adjuntar archivos si quiero, ¿sí? Pero en este caso no lo voy a hacer y le digo generar. Ahora él me va a crear todo un plan de clase. Mire que aquí me está generando el plan de clase. Área pedagogía, grado universitario, duración, estándar de comprender los conceptos básicos del modelo pedagógico, desarrollar habilidades, competencias. Aquí me está dando propósito de aprendizaje, estructura didáctica, inicio, introducir el tema de modelos pedagógicos explicando su definición, desarrollo 60 minutos, cierre 30 minutos, recursos. Entonces aquí tengo como una planeación de la clase. ¿Sí? Ahí la tenemos. Entonces, vamos a intentar, entonces, vamos a intentar crear nuestro plan de clase utilizando Teach. Entonces creamos clase mágica que me genera todo. Y tercero, cogemos la disciplina, llenamos el formulario, vamos a poner aquí, vamos a ver, llenamos el formulario de la clase mágica. Formulario de la clase mágica. Vale, creada la clase.
seleccionamos crear con IA, le damos clic en crear planeación de clase, ¿sí? Y quinto, llenamos el planeador de clases y le damos clic en crear. ¿Sí? Entonces, cuando ya le damos clic en crear, cuando le damos clic en crear, él nos crea obviamente el Word. Yo aquí lo puedo descargar el Word, o descargarlo como PDF o como Word. También lo puedo editar, ¿sí? Puedo expandir más texto si yo quiero, ¿sí? Entonces aquí les voy a compartirle lo que fue la planeación. Entonces, les invito a que traten de hacer la planeación utilizando Teach. Vamos a hacer la planeación utilizando Teach para hacer nuestra tercera práctica del día de hoy. ¿Sí? Ahí les comparto. ¿Sí? Vamos a irnos a nuestra práctica. Me dice si se entendió lo que vamos a hacer. Vamos a crear una clase utilizando Teaching, que es una inteligencia artificial, ¿ok? Ustedes me cuentan cómo vamos. Entendido, excelente. Voy a empezar una guía completa para la planificación. Profe, también sirve para ayudar a que los estudiantes estudien, claro. Ok, perfecto. Aquí hasta hacer una diapositiva. Vale, entonces estamos en Teach. Teach es una herramienta muy intuitiva. ¿Qué significa eso? Que si usted simplemente reserva un espacio, no requiere mucho tutorial. Es decir, él aquí genera unas clases, por aquí estoy con modelos pedagógicos. Estas son clases que yo he creado. En las clases agrupa diferentes tipos de contenidos para esa clase. Ya aquí tengo la planeación de la clase que hice. Voy a hacer la segunda clase, la tercera clase y él me va agrupando todo. ¿Sí? Yo acá arriba puedo cambiar precisamente pues la organización. Ahí me va generando. Vamos a crear otro recurso. Ya hicimos precisamente modelos pedagógicos. Vamos, por ejemplo, a crear en este momento con inteligencia artificial. Mira todo lo que puedo crear. Y me permite crear muchas cosas. Desde exámenes, rúbricas de evaluación, presentaciones, mapas mentales. Es decir, tiene organizada muchas cosas que de pronto como profesor yo puedo yo puedo utilizar. Imagínense que pues, aunque de pronto a nivel universitario, crucigrama y sopa de letra no sea algo que de pronto nosotros vayamos a hacer por el nivel educativo de los estudiantes, sobre todo por la edad cronológica más bien. Entonces, tenemos diversos tipos de herramientas que nosotros podemos utilizar. Vamos en este momento a intentar hacer simplemente un examen sobre ese tema. Voy a hacer un examen, te pongo disciplina, vamos a poner aquí pedagogía. Ahora no me deja, no. Vamos a ver si de acá tema, vamos a poner aquí conductivismo, educación tradicional, educación heteroestructurante. Vamos a ver qué nos carga. Y ahí lo tenemos. ¿Cuántas preguntas? Vamos a tomar 15 preguntas. En nivel medio alto. ¿Qué tipo de pregunta? Voy a poner aquí opción múltiples. ¿Sí? Puedo adjuntar un archivo. Vamos a juntar un archivo. Buscarme aquí un conductivismo. Voy a buscar aquí un archivito que sea sobre conductivismo. Vamos a ver aquí. Aquí tengo un archivo. Vamos a poner aquí tengo el PDF. Ahí lo tengo. Voy a juntar un PDF.
de un artículo que habla sobre el conductivismo. Vamos a esperar que termine de cargar. Ya lo cargó. Voy a juntar el archivo. Ahí está. Y le digo crear prueba. Ya él ahí me va a crear un examen, ¿sí? Y en el examen, pues ya yo lo puedo imprimir, lo puedo utilizar en el aula de clase, se puede hacer de manera online. Nosotros vamos a ver un módulo de evaluación donde vamos a utilizar otras herramientas que me parece que son un poquito mejor para hacer evaluación. Pero como estamos aquí en Teaching, vamos a explorar varias herramientas que Teaching nos permite. Entonces aquí estoy creando un examen para el módulo de conductivismo. Vamos a ver, mismo que termine. Me dice que nivelando con la taxonomía de Bloom, consultando exámenes nacionales, encontrando patrones nacionales. Ahí está desarrollando el examen. Entonces, mire, aquí me genera un problema como si fuera un examen gubernamental, ¿sí? Es una conferencia sobre epistemología. En una conferencia sobre epistemología se presenta el siguiente dilema. ¿Cómo se puede validar el conocimiento sobre fenómenos que están más allá de nuestra experiencia sensorial directa, como el origen del universo y la existencia de la realidad metafísica? El doctor Montoya afirma que la única vía fiable es la construcción de sistema de pensamiento coherente. Entonces, considerando la postura de autor, ¿qué criterios principales se utilizan para establecer la validez de una nueva teoría científica que, sin haber sido aún confirmada de la asociación, posee impecable estructura lógica y explica ámbitos? Entonces, vamos aquí. Ahí habría que evaluar si definitivamente. Lo que pasa es que como no supe qué archivo fue que le cargué, cogí el primero que sea conductivismo, entonces hay que establecer exactamente, tengo que validar que definitivamente las preguntas estén apuntando hacia el documento. Pero aquí tengo un examen. Puedo descargarlo, ¿sí? Puedo descargarlo. Vamos a descargarlo. En la parte de arriba está un botón que dice descargar. Le digo seleccionar y él me lo descarga en un documento de Word. Ya lo tengo aquí ya en mi computadora para poderlo utilizar. ¿Ya? ¿Sí? También lo puedes ver como alumno para hacerlo en línea. ¿Sí? En línea simplemente comparte el enlace para que la gente también lo haga, pueda hacerlo. ¿Sí? Si te quedaste sin crédito, puedes compartir para que te den más créditos. En la parte superior derecha, donde está el usuario, dice invitar a un amigo, obtén el enlace y se lo compartes a alguien. Yo nunca he pagado por esta herramienta, pero obviamente como yo la comparto, tengo más de 771.000 créditos. Así que si ustedes lo comparten a los estudiantes o a conocidos, eso les va a dar puntos. De igual forma, es una de las inteligencias artificiales más económicas. Creo que vale como unos... el plan de Teach está como en... La versión está en $4, $5 aproximadamente. Está como en $5. Mientras que otras oscilan los 20. Entonces vamos a hacer nuestra práctica. Hagan un examen utilizando Teach. Recuerden, se van para la clase. En la clase, en la parte de abajo dicen con IA y escogen examen. Llenan el formulario y listo. Tienen su examen. ¿Vale? Me interesa que me digan que se ha entendido para irnos a nuestra práctica. Bien, pues, ¿cómo tuvo esa experiencia de hacer el examen utilizando Teaching? Vamos, aquí me hacen una pregunta interesante que quiero responder. Me dice Luis Tarazona, en Colombia existen los concursos de méritos que organiza la Comisión Nacional de Servicios Civil. ¿Se pueden generar exámenes bajo la modalidad de ellos para practicar? Pues claro que se puede, hay que hacer un conjunto de prompts para hacer ese tipo de estudio. Es importante que estudie la taxonomía de Solo. Recuerda que las preguntas que se hacen en los exámenes de estado
Están estructuradas según la taxonomía de Solo, según los niveles relacionales, de ampliación abstracta, multiestructurales, uniestructurales y preestructurales. Esos exámenes, por eso es que parecen tan confusos, porque vemos que hay una pregunta o un enunciado y tenemos cuatro opciones y muchas veces todas las cuatro opciones nos parecen correctas y no sabemos exactamente cuál responder. Y es que de esas cuatro vamos a ver una que es preestructural, que es cerrada, pero las demás todas tienen cierto nivel de acierto, pero hay unas que tienen más acierto que las demás. Entonces ahí es donde tenemos nosotros que apuntar. Luis, va a haber una clase donde vamos a hablar sobre la taxonomía de Solo. Te invitaría a que de pronto puedas ser parte de esa clase, ¿ya? Que vendría siendo la clase del lunes o del martes de la próxima semana. Bien, yo creo que hemos avanzado bastantes cositas. Me gustaría entrar en un conversatorio con ustedes. ¿Sí? Me gustaría que de pronto ustedes me contaran qué preguntas tienen del trabajo que hicimos hoy, si tienen alguna duda. Yo creo que otra herramienta más o otro contenido más, ya podríamos entrar en una saturación. Entonces, me gustaría más bien que de pronto, si alguien quiere decir algo, quiere comentar, quiere preguntar, aprovechemos este espacecito y también para ya ir a descansar. ¿Ok? Entonces, no sé, me cuentan, si alguien tiene alguna pregunta, pueden levantar la manito, yo le doy la palabra, o por acá por el chat y yo le respondo con todo gusto. Aldo, ¿cómo estás, mi amigo? Ahí te activo la voz. También pueden activar cámara si lo quieren, ¿ok? Hola, Aldo. Ah, Hola, hola. Dale a aceptar para que puedas hablar. Hola. hola, hola, ¿me Oh, escuchas? sí, te escucho. Buenas noches con todos. Eh, Quise participar, profesor, para darle las gracias. Sus Ah, sí. conocimientos llegan, digamos, de una manera muy didáctica. En estos 4 días que estoy en la clase en vivo estoy aprendiendo bastante. Me Ya había alegro. visto los videos anteriormente asincrónicos, pero aproveché la oportunidad que los está dando en vivo y tengo el tiempo, entonces me ayuda mucho. Mi Me alegro. planificación profesional es ser docente en el futuro y creo que con esto estoy aprendiendo demasiado, ¿no? Le agradezco por la iniciativa Claro. y lo voy a seguir hasta la última clase, profe. ¿Y eres profesor Profesor. de qué, Aldo? ¿Das clases de...? Eh, yo soy administrador de empresas, estoy dedicado al rubro comercial mucho tiempo, pero en un proyecto a largo plazo o tengo planificado entrar al mundo de la docencia, ¿no? Entonces me Ok. sirve mucho el diplomado para tener las herramientas. Vale, perfecto. Eso era. Aldo, Muchas gracias, profe. no, gracias a ti por participar. Vale. Tenemos aquí a Javier Fajardo. ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches. Mm, Hola. Profe, ¿cómo le va? Bien, excelente. Bueno, me alegro. Espéreme, Javier, vas a un tener que retorno. apagar, Javier, vas a tener que apagar uno de los dispositivos porque hay un retorno, ¿viste? Tienes Sí, como hay dos un dispositivos retorno, ya sé. conectados. Lo que me está haciendo el retorno. Creo que ahí ya pagó. Ok. Bueno, profe, hasta el momento, realmente para mí esto es muy nuevo. Yo soy médico con especialización en medicina laboral, en salud ocupacional y psicología organizacional. Inicio mis labores ya, digamos, entre comillas, de retiro en la parte de ejercer la medicina en los consultorios para iniciar, pues ya venía trabajando la docencia universitaria, pero como usted decía al principio, desde la metodología clásica, tablero, pizarra, marcadores, etcétera. Para mí la inteligencia artificial es totalmente nueva. Mm, He aprendido mucho, es algo que le agradezco. La única duda que me ha quedado es que quise formar un video ¿cómo es que se llama? Con esta ChatGPT, ¿sí? Ajá. Y no, nunca me lo pudo cargar. Como para Ah, variar o cambiar,
la metodología de PowerPoint, que es lo Claro, que más se utiliza o más utilizamos las personas adultas, como en el caso mío. Yo ya soy una persona de 65 años. claro, Entonces, perfecto. ahora quiero es empezar a divulgar los conocimientos que adquirí durante estos 40 años de ejercer la profesión como tal. Vale, entonces vamos a hacer algo, Javier. Pues obviamente tu pregunta es una pregunta, claro que la vamos a responder en el diplomado, pero se va a llevar toda una clase. Entonces, hay una clase que se llama de neuroeducación. Mañana vamos a comenzarla. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Mañana vamos a intentar entrar a neuroeducación y entramos a presentaciones disruptivas. Y ahí pues te enseño a hacer esas presentaciones que, como dices tú, que de pronto marquen la diferencia. Y por qué no, podemos crear videos utilizando otras inteligencias artificiales que no sean en vivo. Entonces, claro, entonces lo hacemos mañana, ¿vale? Entonces voy a anotar esa Listo, inquietud tuya para abordarla. No te pierdas la clase mañana porque vamos a trabajar sobre eso, ¿ves? listo, sí señor. Muchas gracias. Muy No, amable. gracias a ti, Dios lo Oscar. bendiga. Perfecto. Vale, no sé, ¿cómo se han sentido? Me pueden comentar. Me han hecho pregunta aquí, profesor, ¿alguna IA de gastronomía? Y también me dicen de la parte eléctrica. Pues bien, lo más probable es que ya existan diversos tipos de herramientas. Como no es mi campo, quizás no tengo identificada algunas de ellas, pero una de las cosas que podemos hacer es ir directamente a Google y preguntar IA, por ejemplo, para circuitos eléctricos, por ejemplo, o para electrónica. Entonces vamos para ver diseño de circuito impulsado por IA. Vamos a ver si de pronto aquí hay un foro. Vale, pues acá están hablando de que hay un vacío, de que no, hay que ver de cuándo es este foro. Creador de diagrama electrónico con inteligencia artificial. Creador de diagrama electrónico es gratis. Vamos a ver si en verdad crea un circuito de compuertas electrónicas para la alarma, para un sistema de alarma contra incendios que tenga un sensor de calor, un sensor de humo y un interruptor manual, ¿cierto? Eh, Vamos a ver un sensor de calor, vamos a ponerle aquí C, un sensor de humo M, H, y un interruptor manual sería M. Vamos para ver. Ah, pues yo creo que no estoy compartiendo. Aquí estoy en una. No la conozco, estoy probándola. Me hizo la pregunta, yo puse en Google IA para crear circuito electrónico y me apareció. Entonces le estoy diciendo, crea un circuito de compuerta electrónica para un sistema de alarma contra incendio que tenga un sensor de calor, un sensor de humo. Voy a poner el circuito responde a, vamos a ver, F1 es igual, vamos a poner acá, sería C más H. Ah, no, sería C por H más M. Vamos a ver, aquí le estoy pidiendo un circuito electrónico para una alarma contra incendio. Vamos para ver, me está pidiendo que me autentique. Vamos para ver si logro. Honestamente, no he utilizado esta inteligencia artificial. Ahí dice que permite crear circuito electrónico. Vamos a ver si es verdad. ¿Sí? Ustedes pueden buscar. Ay, se me borró. Me molesta cuando pasa eso. Me molesta porque ahora me toca crear un circuito electrónico
para un sistema de alarma con sensor de calor, sensor de humo y interruptor manual, ¿sí? Que es M. Entonces digo, F1 es igual a C por H más M. Vamos a ver, vamos a ejecutar. Ven, aquí me está generando diagrama. Entonces me dice, para representar un circuito para un sistema de alarma, podemos crear un diagrama que muestre cómo estos componentes indica que la alarma se activa si detecta calor y humo o si el interruptor manual es activado. Aquí tienes el diagrama, entonces vamos a ver. eh, ven aquí, vamos a ver si se permite descargar el diagrama. No tiene la vista hecha. No sé si es que lo está haciendo, no sé. Pero se pueden buscar inteligencias para ver. No, no digo, no se ha creado. Ahora vamos a probarlo con ChatGPT. Vamos a crearlo con ChatGPT para ver si tengo más suerte con ChatGPT. Veamos a ver. Vamos para ver. Mira, aquí me genera la tabla de valores. Esto es normal, pero voy a ver que me quiere el diagrama. Dame el diagrama. Ya. Aquí Giovanni nos está compartiendo como lo que aparentemente puede ser una IA Arte Perplexity. Es buena. ¿Sí? Me siento que ChatGPT respondió mejor que la otra IA. Es claro que se puede. Hay que hacer la búsqueda y hacer las adaptaciones para encontrar la IA que se satisfaga la necesidad. Bien, mis estimados, pues bien, veo que ya hay varios que se están saliendo. Gloria, ¿cómo estás? ¿Qué pregunta nos tienes? Hola, hola, Buenas noches para todos. hola, Gloria. Bendiciones. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, gracias. Realmente no tengo ninguna pregunta. Era para expresar la verdad, la satisfacción que he sentido en estos 4 días de clase, las 3 clases que hemos dado con usted, la clase que dimos con la profesora Negrete, excelente. Vale. Yo soy contadora pública y llevo ya tiempito ejerciendo la docencia. Ya hace como no mucho tiempo he tratado de dejar de un lado la clase que uno venía manejando, la que usted hablaba al principio, como las clases tradicionales, sobre todo en el campo mío, el campo de los números, a veces los muchachos tienden a aburrirse un poco, aunque también se presta, es una clase que se presta mucho para el tema práctico, pero si uno no utiliza las metodologías adecuadas y las herramientas adecuadas, tiende a ser muy tedioso para los estudiantes. Entonces yo venía con esa inquietud y la verdad, este diplomado me cayó del cielo Vale. básicamente porque he aprendido mucho. Vengo con inquietud de la IA, haciendo cositas, diplomados y eso, pero realmente le decía a mi esposo que no había aprendido, he hecho varios, pero no había aprendido tanto como he aprendido en estos 4 días porque han sido enfocados pues a la docencia. Y ahí yo aunque me encanta ser docente,
aunque yo también estoy en el campo laboral, tengo varios clientes en la parte contable y relacionar esas dos partes es súper importante. Claro. Y lo que usted decía, no podemos hablar de algo si no lo hemos llevado a la práctica. No es lo mismo un contador que solamente es teórico o alguien que es práctico. Entonces, relacionarlo con esto y implementar estas herramientas y estos recursos es excelente. De verdad que es muy Amén. satisfactorio. Muchas gracias a ustedes, a los Gracias, Gloria. administradores y a todos los docentes que hasta el momento han participado. Bendiciones para todos. No, muchas gracias a ti por las palabras. En verdad que son esas palabras las que hacen que uno definitivamente se sienta contento con lo que se hace. Hay algo y es que cuando uno es profesor y fue estudiante, una vez un profesor me dijo, Ever, conviértete en el maestro que siempre hubieses querido tener. Y para mí es un buen punto de partida. Es decir, ¿qué hubieses cambiado de tus profesores? Pues bien, eso lo puedes hacer contigo. Entonces, ay, me fastidiaban las clases que eran 3, 4 horas escuchando a un profesor. Entonces, la parte práctica es una de las cosas que decía, yo quiero que mis clases sean prácticas y intento hacer eso. Vale, vamos a escuchar por último, cuando terminamos, a Ivana. Hola, Ivana, ¿cómo estás? Hola, profe, bien, gracias a Dios. ¿Cómo has pasado? Bastante contenta, muy bien. Me alegra. Feliz por todo lo que aprendí aquí. También me cayó del cielo el diplomado. Qué Yo bueno. soy docente también, soy teóloga. Ah, qué bueno. Sí, doy clases a nivel de AMO, el preescolar. También doy clases de religión en primaria. Y a nivel universitario estoy con una maestría de educación de Bucaramanga, virtual. Y en teología también en universidades que son de México y Puerto Rico y estoy súper feliz por la clase, quiero planear, estoy haciendo, porque he aprendido full, y una compañera, y ya digo, ay, se va a acabar el año, estoy triste, se va a acabar el año, le dije a mi directora de acá, ay, no, se va a acabar el año, ahora hay que hacer más cosas. Yo me siento Claro, feliz por eso y le quería hacer una pregunta, profe. claro. ¿Es posible uno pagar la mitad de lo que son, si yo quiero los dos certificados, es posible pagar la mitad y obtener pues primero un certificado y los Eh, materiales y luego Hola, pues el otro, o sea, como en Ivana. lo mismo de Mira, pues, tiempo, pero primero la mitad y luego la mitad es posible. mira, te voy a ser honesto, te voy a ser muy franco. No, no tengo esa información porque yo la parte administrativa no la manejo. Pero ya yo le voy a pedirle favor que mañana se conecte Lina un ratico con ustedes, y sea 5 minuticos al inicio, y te responda esa Perfecto. pregunta. Yo le voy a trasladar la pregunta a ella para que pueda mañana hacerle la respuesta, ¿vieron? Yo no me atrevo a Bueno, decirte listo, profe, nada, muchas gracias. no me atrevo a decirte nada porque honestamente no manejo nada administrativo. Bueno, pues. Vale, perfecto. Entonces, vale. Dios me los guarde, Dios me los proteja. Nos vemos mañana, ¿vieron? Bendiciones de lo alto.